¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2 para vos. Buenas noches. Estamos prácticamente a 10 días de las elecciones para Senado y Cámara. Y hoy hemos querido invitar a Wilson Arias, representante a la Cámara, hombre controvertido, que dice cosas, y la gran mayoría que no gustan, pero que están muy cercanas a la realidad. Hoy queremos compartir con él algunos puntos de vista, y el primero es: Wilson, ¿por qué usted quiere repetir Cámara de Representantes? Buenas noches. Mao, Mario Alfonso. No, porque yo creo que el país necesita una voz, si se quiere disonante, como le quiera llamar, digo yo, una voz alternativa, que ponga algunos puntos sobre las IES, que diga ciertas verdades, es cierto, a veces incómodas, pero que el país las necesita, porque hemos hecho investigación, Mao. Mao, yo no he presentado muchos proyectos de ley, ¿sabes? Yo he presentado poquitos, algunos han tenido éxito, muy poquitos, porque se ha encontrado una unidad nacional que es una aplanadora, Mao, es una aplanadora ya. Entonces la oposición no tiene muchas posibilidades, y si uno es oposición, aquí, Mao, en el 2, minoría, tal vez no tenga mucho horizonte en la presentación de proyectos, pero sí en el debate. Más aún, creo que la contribución mayor que puede hacer la oposición es el debate honrado, serio, documentado, y a eso nos hemos dedicado, Mao. Tengo la fortuna de haber hecho debates importantes. Digamos que nos dimos en un momento muy interesante de la vida pública, en la cual pudimos documentar asuntos trascendentales para el país. Hoy estamos, fíjate, Mao, yo creo que algunos de los temas trascendentales tienen que ver con la alimentación de las tierras, y tuvimos la fortuna de documentar debates trascendentales que dieron en que se cayera un embajador, un ministro, en fin. El asunto más trascendental, creo que por buena hora estuvo en manos nuestras en ese debate del Congreso de la República. Y agrego, Mao, un vallecaucano llevó el debate de las tierras baldías de la nación. Tal vez el escándalo que va a hacerse más importante, por encima de hago un ingreso seguro y política y todo eso, creo que es el debate más trascendental. Se cayó el embajador, se cayó el ministro, pero ¿para dónde va ese proceso? Mao, está en una hora espectacular de la lucha. Si nos atenemos a algo así como al poder, las tierras van a quedar en manos de los bancos, básicamente del sector financiero y de las grandes corporaciones económicas. Es decir, esto es, Mao, va a ser los brasileros en América Latina, eventualmente argentinos y chilenos que están disputando esas tierras. Va a ser de italianos y españoles. Poligrau ya está en la zona, quedando con nuestra. Mao, es que nos estaban quedando ahí como. En Colombia nos están en una república extranjera en los llanos, 6 millones de hectáreas disputadas. Los gringos, Cargill. Y de los sectores nacionales, los que están empujando con más fuerza son, de un lado los ingenios y de otro lado el sector financiero. Es decir, tú te encuentras, Mao, a Luis Carlos, a Sarmiento Angulo, al Grupo Santo Domingo, ¿no? Corficolombiana, es decir, los sectores financieros. Y otra parte de los ingenios muy fuertes, empujando allá. Eso es Río Paila, Mayagüez, Manuelita, Central Castilla. Tratando de quedarse con unas tierras, Mao, que son de los campesinos pobres, porque los baldíos, tú lo sabes,
Recuerda esa definición tan importante de épocas anteriores, Mao. Los ejidos para los pobres, los baldíos para los pobres. Disputen todo el país si quieren. Pero hay dos especies de reservas. Un principio muy, ¿cómo se dice? Muy de un estado benefactor, ¿no? Un estado bonachón que quiere a los pobres. Ejidos y baldíos para los pobres. Eso está rompiéndose. Ahora, si salimos avante nosotros, Mao, si nuestras tesis salen adelante, y sospecho, Mao, que de pronto podría ir adelante. Mira, alguna razón me dice, la Contraloría ya se metió y dijo, esas tierras no son intocables. Y la Contraloría, si ejerciera el poder como es, puede recuperar las tierras baldías de la nación porque son patrimonio del Estado, Mao. ¿Por qué aparecen esos nuevos propietarios? Muy tremendo. Mao, toda la vida los extranjeros han querido quedarse con la tierra, pero en proporciones distintas. Ayer hablaba con los estudiantes de Univalle, Mao. Les recordaba que no es la primera vez que los extranjeros quieren quedarse con la tierra. ¿Tú te acuerdas en esa obra de García Márquez que habla de la matanza de las bananeras? Hay que explicar al país que la matanza de las bananeras ocurrió en la costa atlántica y que la compañía llamada la United Fruit Company, ¿te acuerdas? Era una manera que era con tierras colombianas. Pero ese fenómeno que era más o menos esporádico, es decir, hoy se generaliza, Mao. Lo que ocurre es que países que tienen mucha plata están arriesgando el futuro alimentario. No, me equivoco. El mundo está arriesgando el futuro alimentario y los países que tienen más plata lo resuelven comprando la tierra del vecino. Entonces, son nacionalidades distintas, pero el país que tiene plata se queda con la tierra del vecino, no importa que se llame Uganda, puede seguirse llamando con su bandera, con su himno, con su nacionalidad, con su mano en el pecho, pero son ugandeses, pero la tierra es de ellos. Bueno, en África está ocurriendo que algunos países extranjeros se han quedado con el África, Mao. Mao, es una cosa espectacular, es tremendo, es espectacular negativo, pero es espectacular. Tú sabes que en el África subsahariana hay una zona muy fértil y se la han tomado compañías extranjeras y los que viven ahí, los africanos, aguantan hambre, Mao. Tienen asistencia alimentaria de las Naciones Unidas, le dan, y viven entre plantaciones y se mueren entre plantaciones porque la tierra es de terceros. Y ese fenómeno se fue extendiendo y esos países han llegado a América Latina. Llegaron básicamente a 4 países, Mao: Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Y en Colombia es en los llanos orientales. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Porque los llanos, antes, ¿tú te acuerdas, Mao? Los llanos siempre han existido y nadie miraba para allá. ¿Tú te acuerdas? Claro. Nadie miraba para los llanos. Bueno, los brasileños encontraron cómo utilizar esas tierras en el Brasil, que son muy parecidas a las de Colombia, y digamos que han descubierto una nueva frontera agrícola. Para que la gente entienda, Mao, tenemos sembrado en alimento en Colombia 4.5 millones de hectáreas y allá encontraron 6 millones. ¿Te imaginas lo que significa para el mundo eso? Te encuentras 6 millones de hectáreas donde, Mao, el África está copada, todo está copado de una puja y aparecen 6 millones. Aparecen, no, Mao, la verdad es que allá vivían llaneros hace años. ¿No te acordás de dónde nació la canción esta de tu gran amigo? Qué pena, me olvida. Del gran cantor de los llanos. Bueno, no importa. Esas tierras siempre han existido y siempre han estado habitadas, pero ahora llega una inversión muy fuerte, Mao, y llega una disputa feroz. Mao, lo que antes valía 500.000 pesos, ahora vale 10 millones de pesos la hectárea. ¿Qué tienen esas tierras? Que ahora se pueden explotar un poco más fácilmente. Antes era, vos sabés, ahí siempre han sembrado, ¿no? Pero para coger, ¿no? Y ahora llega la posibilidad de una explotación a gran escala. Mao, le hacen un proceso con encalamiento de tierra, le echan cal, hacen forrajes y esas tierras se vuelven productivas, se vuelven bastante productivas y antes eran no desérticas, pero sí, digamos, poco fértiles. Y entonces eso es un plano enorme y tú lo puedes industrializar. Entonces ahora llegó una feroz disputa y las tierras que según la Constitución, tú que has estudiado tanto el tema del derecho, Mao, ¿recuerdas? Esas tierras son imprescriptibles, inembargables, inenajenables y son del Estado
y la vocación que tiene las tierras según mandato constitucional es que las tierras son para los campesinos, de modo que hay una tierra que descubren, entre comillas, que son de los campesinos, que es una plaza enorme, y el sector financiero no se lo entrega. Y el sector financiero, Mao, se lo tomó sin basamento legal, violando la ley, como cualquier pirata, como cualquier bucanero, se tomó esas tierras, Mao, y hoy tiene un problema legal enorme. Río Paila, por ejemplo, compró más de 40.000 hectáreas, violando la ley. El problema de Río Paila es que probablemente se las quitemos y se las regresemos a los campesinos pobres. ¿Qué te llevó? ¿Fue una situación circunstancial o tú antes de llegar a la Cámara ya tenías en la cabeza mirar ese problema de los baldíos? Lo tenía, Mao. Lo tenía y no lo tenía documentado como hoy. Mao, ¿te acordás que yo era concejal y reventó la huelga de los corteros de la caña? Claro. La historia es bonita, Mao. ¿Cómo te parece que yo me fui para la huelga de los corteros y me pidieron un artículo para una revista que se llama CEPA? Revista chévere. Y yo me puse a estudiar el tema pues del monocultivo. El monocultivo azucarero, porque yo necesitaba documentar cuánto rentaba el monocultivo para decirle a los negros cuánto pedían en la negociación. Estaban en huelga, no tenían quien los acompañara. Llega un concejal y dice: oiga, doctor, ¿y qué pedimos aquí más o menos? Y no, pues hermano, esto es una cosa de documentarlo. Y bueno, me puse a estudiar. Entre otras cosas, salió un estudio muy interesante de un académico, Mario Pérez y Paula Álvarez, pero fue a posteriori, documentando la deuda social de los ingenios. Y yo me metí en todas esas cosas, y cuando estaba estudiando me puse a googlear, me puse a buscar artículos, me fui a la biblioteca y encontré que algunos ingenios del Valle tenían tierras en Perú y estaban buscando tierra en Bolivia. Y dije, pero interesante este fenómeno, ¿no? Colombianos comprándose el campo de otros países, pero no me daba cuenta todavía que primero habían venido otros a comprar la tierra colombiana. Es una especie de toma y dame. Y los negros, Mao, me dijeron, los corteros, Mao, qué cosa tan bonita, Mao. Los viejos corteros me dijeron: Wilson, este ingenio está comprando tierras en el Perú. Y yo no lo podía creer y me puse a buscar y lo encontré, Mao. Encontré a Manuelita comprando tierras en el Perú. Encontré los ingenios en general disponiendo de la tierra. Y entonces me interesó mucho el tema, dije, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Y descubrimos que era un fenómeno que estaba surgiendo en el mundo y que se llamó después la extranjerización de la tierra, Mao. Y lo documenta después la FAO y lo documenta una ONG que se llama GRAIN. Y GRAIN es una ONG, pero, Mao, muy importante, de intelectuales enormes que descubren la extranjerización. Y bueno, y se dio el debate. Entonces yo llegué al Congreso con esa, Mao, con esa obsesión, y me hice un debate muy llegando al Congreso, porque encontramos a unos brasileros aquí. Eso fue casi, esa sí, Mao, no fue fortuito, pero sí fue un acontecimiento pues muy interesante. Me encontré unos brasileños que se quedaron con 1 hectárea de tierra, y me encontré unos italianos que se quedaron con Mapiripán, Mao. Mapiripán, después de la masacre tan horrible que hubo, quedó en manos de unos italianos y unos españoles. Y entonces la noticia se volvió muy interesante, Mao, y ya vamos en que han venido varias ONG internacionales a documentar el tema en Colombia. Dime, Wilson, ¿fue muy difícil abrirse paso en la Cámara? Sí, Mao, fue difícil. No quiero ver mala leche. Fue difícil no por falta de capacidad, hay varios congresistas lúcidos, ¿sabes? Uno a veces se equivoca, ¿no? Cree que eso todo es lo mismo allá y mentiras. Eso allá hay gente valiosa, inteligente. Pero yo creo inteligente, pero muy dominada por el capital, ¿no, Mao? Por la mentalidad del exitismo. Bueno, y sobre todo fue difícil porque pues una maquinaria. Ahora, yo debo reconocer que yo tuve en esa maquinaria cierta oportunidad
porque los hallazgos que hicimos, y esto Mao se lo debo por entero al equipo. Ese joven que está allá, Mao, que vino conmigo, Andrés Fuerte, Carlos Suescún, Enrique Fernández, Paula Álvarez, una compañera que no es de la Corul, pero es muy cercana, algunos académicos, Jaime Perea. Mao, ¿dónde está Jaime Perea, hombre? Trabajaba conmigo y ahora está en el consejo de asistentes. Ese tipo es muy dedicado, tipo muy chévere, ¿sabes? Está asistiéndole a Patricia Molina y le entrega a Patricia pues unas investigaciones para que ella dispare, porque vos sabes que a Patricia le gusta disparar. Esa es fustigadora por excelencia. Tiene una vocación parlamentaria mujer, ¿no? La guerra, la pelea, el choque, y eso es muy parlamentarista. Y con todos esos hombres, Mao, tuve la oportunidad de documentar algunos casos que me abrieron las puertas, Mao. Los casos me abrieron las puertas, Mao. La campaña. ¿Cómo ha sido la campaña en esta oportunidad comparativamente con la primera? La primera fue muy dura, Mao, y esta es más dura en otro sentido. Más dura. ¿Por qué? Te lo voy a poner casi que cinematográficamente en 2 palabras. Me dicen en Tuluá que llegan con unos fajos de billete, Mao, candidatos que no necesitan hacer reuniones. Vos has visto lo que es la candidatura, ¿sí? Uno buscando una reunión, un programa de radio, de televisión, que Mao me llame, por Dios, que Mao me llame, ¿no? Y entonces uno intentando ver dónde me da un micrófono y una pantalla, o una reunioncita de un barrio. Estos hombres no necesitan eso, Mao. Estos hombres dicen que llevan mucha plata, reúnen como compran por metros, ¿no? ¿Cuántos líderes tengo que comprar para sacar esta curul? Y reúnen los líderes y le dan los fajos de billete y vuelven el 10 de marzo, Mao. No necesitan reunirse. Yo digo, Mao, entre jocoso y digamos, tratando de pullar, que tienen que tener un método un poco gangsteril, porque si no, ¿cómo aseguran que el líder no se les tuerce, Mao? Vos sabes que los líderes se tuercen facilito, lo que llaman líderes, ¿no? Esos no son líderes, esos son traficantes de votos. Entonces pagan y el tipo después responde por los votos. Pero los que son clientelistas saben que usted le paga un día y al otro día llega el otro y le paga y sucesivamente, y los tipos se venden 10 veces y hacen su gran negocio. Entonces yo digo, tiene que haber un método gangsteril que asegure que el 10 le aparecen los votos. Me dicen que está ocurriendo, Mao. Esta campaña es como rara, ¿no lo has visto? Es como atípica. Esta campaña está rara. Bueno, yo creo que una parte de esa atipicidad se debe a que hay mucha plata circulando, a Mao, y creo que está muy rara la campaña, y por eso tanto escepticismo de la gente, y por eso el voto en blanco, y por eso la abstención, y por eso el repudio en general de la población, cosa que debería mirar el establecimiento, Mao. Deberían mirar muy detenidamente lo que están produciendo en la población, un odio a la actividad política, y eso no le sirve a la democracia. Pero fíjate, Wilson, yo veo que la clase política no sale a defenderse. Aguantan y soportan todo lo que se dice de ella. Y como tú lo decías, pues no todos son malos. Sí, Mao, yo creo que... Pero además hay otro aspecto que es un poquito siniestro, que yo creo que también ocurre, Mao. Y es que si tú estás en el poder y logras que todo el mundo se desentienda de la política, en cierta medida es un buen negocio, Mao. Si tú logras que la juventud no mire la política con interés, si tú logras que todo el mundo se disperse en el escepticismo, en el diversionismo, en lo que sea, Mao, hay muy pocas miradas puestas sobre el problema del interés general y siguen logrando de poder dominar. Mao, en cierta medida, la democracia es un arreglo para que todo el mundo esté iluminando con su discusión el tema público. Y si eso se oscurece, si la gente no propicia la participación, pues termina algo así como capturada la política por el statu quo. Y yo pienso que en cierta medida, Mao, pero ojo,
Estoy hablando del oído de esos hombres que piensan así. Ojo, porque también la tortilla se vuelve, como dice la canción, pues te acordás de la canción, Mao, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Esa es una canción de la Guerra Civil Española. ¿Así? Que los pobres coman pan y los ricos se Mierda, dice la canción. Bueno, tan embelesados en ese poder chiquito, Mao, esas oligarquías, esas plutocracias que deciden dominar sobre la base de espantar al pueblo de la democracia. Un buen día ese pueblo que se espantó se devuelve. Bueno, yo espero, Mao, que se devuelva. Eso soy republicano, ¿no? De la República Española, ya que menciona la canción. Soy de la idea de que la tortilla se vuelva, que la arepa se invierta y que empiecen a comer los pobres. Creo que es un derecho de la democracia. Además, es la verdadera democracia, Mao. Una democracia falsa en la cual todo el mundo es demócrata porque vota y después come lo que tú dices. Oye, no, eso no es democracia. La democracia es que hay una distribución más o menos intentada. Tú te encontraste con un Congreso que te lo habías imaginado o completamente distinto a lo que tenías en la cabeza. Parcialmente, ¿no, Mao? Yo me imaginaba que eso era, como lo decía siempre, un nido de ratas. Y creo que en ese sentido no me ha defraudado el Congreso. Sigue siendo un nido bastante, digamos, bastante asqueroso, es la verdad, Mao. Mira lo que está ocurriendo, Mao. Mira, Mao, hubo una investigación que dice que 3 billones de pesos, 3 billones, Mao, le dieron a congresistas. Y los congresistas le dan esa plata para que ellos se reelijan, y al hacerse reelegir, reelijan a Juan Manuel Santos. Y ese espectáculo lo está viendo la gente, Mao. No, afortunadamente lo ve, digo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, ¿qué efecto se está produciendo en la sociedad cuando trasciende que una de las ramas del poder público que se supone más importante es literalmente comprada por el Ejecutivo, Mao? Comprada por el Ejecutivo mediante lo que ellos llaman mermelada. El efecto es devastador en términos sociales. Es decir, a mí no me preocupa que caiga el régimen, ni más faltaba, yo soy de la oposición, Mao. Vos sabés que yo soy de izquierda y soy un izquierdista convencido, de modo que yo deseo que esto cambie rotundamente. Pero digo, ¿qué tiene en la cabeza el establecimiento cuando se comporta de esa manera y cuando se entera de que ha trascendido la esfera de lo público semejante arreglo, un poco un acuerdo de élites tan asqueante como ese? Eso es el Congreso. Ahora, también tiene otra parte, Mao, que es la que yo he venido a conocer y que un poco en tu entrevista, y te conozco tu tono y tu preocupación y tu interés periodística, también quiero destacar eso otro, ¿no? He conocido también congresistas, Mao, hola, inteligentes y Preocupados. ¿Y sabes qué, Mao? Uno a veces desde la izquierda menosprecia eso. Uno piensa que no, hace tabula rasa, ¿no? Cierto totalitarismo izquierda lo lleva uno a decir, oye, eso es la... No, mucho cuidado. Hay cuadros de la burguesía, Mao, que mantienen el Congreso. Y los tipos están ahí y no siempre asisten y no siempre hablan, pero son investigadores que son, yo creo, Mao, guardadas las proporciones, lo que vos te pasaba en la universidad, es el flaco Sánchez que se arriba para tirar línea, ¿no? Sí. ¿Sí entendés? Es el cuadro que se para y dice, esta es. Y de ahí para allá arma ruta. Allá también lo hay, Mao. Tenaz, ¿no? De allá hay cuadros de la burguesía que se reservan y como son tantos, entonces tienen tanta plata, Mao. Y Mao, la plata también compra inteligencia, Mao. La plata compra inteligencia, Mao, también a veces. Entonces tienen gente muy docta y especializada. Pero no de ahora, ¿no? Acuérdate de Marx. ¿Cómo? Marx y Engels. Engels claro. no era el de la plata, pues. Ah, claro. Ah, bueno, entonces eso no es de ahora. Federico Engels, pero en un sentido más bonito, Mao. Ah, no, claro. Porque Engels le pagó a Marx, ¿te acuerdas? Claro. Para que produjera Lo que produjo. lo que produjo. Lo que está diciendo Mao
para los televidentes, es que se encontraron dos genios que estaban en el mismo ámbito y en la misma preocupación, ¿no? Porque ellos se encontraron, Marx y Engels. Y Engels era un buen burgués y decide hacer de mecenas de un viejo, como si nosotros nos encontráramos y hiciéramos ser mecenas. Eso se hacía antes en función de los discípulos, ¿no? Y Marx produce semejante obra. Semejante documento. Semejante obra tan vital, está resurgiendo más, Mao. Dijo Fukuyama que había llegado el fin de la historia, Mao, y la juventud europea está reivindicando a Marx, y vuelve a aparecer Marx en las vallas, en las marchas, Mao. Al pie del Che, tenaz, bonito, interesante, Mao. Bueno, en tu caminar por los municipios del Valle del Cauca, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué te dice la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad? Es un poco pedestre, es un poco... la gente a veces pide cosas muy inmediatas, ¿no? Ya. Inclusive contradictoriamente inmediatas. Quiero que me des paciencia, pero ya. Quiero que me des paciencia ya. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacaste? Es una frase de la berraca. Quiero que me des paciencia ya. Ya. Bueno, más o menos es cierto. Mao, predial, ¿no? Uy, tremendo. El predial es un asunto que está golpeando mucho a la gente, y no solo en Cali. Que no me pongan la soga del predial, que mi casa es una urgencia, Mao, es una urgencia inmediatista. La gente no me saquen de mi casa, déjenme vivir acá. Mire que este predial me va a hacer cambiar de barrio. Mao, eso es horrible, ¿sabes? Mao, ¿tú te imaginas lo que es para un viejo que vive en un barrio, que lo saquen de su casa? Que le pongan la soga al predial. Es que el predial, que la valorización, que la actualización catastral, por Dios, yo esto no tengo para pagar arriendo. Esto es un problema, Mao, muy inmediato, que casi que obnubila, Mao. Es la necesidad de la gente por sobre el pensamiento, ¿no? Es lo inmediato, es en esa escala de necesidades regresar a lo básico, Mao. Mao, cuando la gente resuelve el tema de la vivienda, de la alimentación, de lo elemental, del aire que va a respirar, empieza a pensar otras cosas, Mao, empieza a pensar. La gente está como regresando en esa escala de necesidades a lo elemental, a lo básico. Oiga, resuélvame, trabajo, pensión. Ayer un tipo muy irritado en la universidad me decía, y es que nos quitaron la mesada 14 y los pensionados nos suben menos que el salario mínimo y tal, y nosotros tenemos unos hijos que están regresando a vivir con nosotros. Mao, y eso es verdad. Mao, el pensionado de hoy es distinto del pensionado de ayer. El pensionado de ayer era cierta libertad relativa. El pensionado de hoy es a qué horas el hijo mío regresa con su camada a vivir conmigo. Con los nietos. Con los nietos, Mao. Pues esto es una realidad nueva, Mao. Esto es un capitalismo distinto en cierta medida. Son las necesidades de la sociedad en una nueva era del capital, donde se ha devorado las condiciones básicas de existencia de la gente. Mao, eso es lo que encuentro en la campaña, Mao. Realidades casi que dantescas, Mao. Lo escribe Dante, Mao. Dante debió haber escrito este infierno. Y lo encuentro y me produce, además de irritación, digamos, cierta depresión política, ¿no? Si se pudiera decir, y social. Me deprime ver a la gente diciendo, oiga, mano, intenten que... Mao, estuviéramos en otras condiciones, esto daría condiciones para lo que llamábamos en tu época y en la mía, condiciones preinsurreccionales. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Claro, Mao. Das para eso. Wilson, ¿tú crees que vas a repetir? Mao, ahora estoy un poco más optimista. ¿Por qué? Empecé muy pesimista, Mao. ¿Qué te llenó de pesimismo? Lo que yo decía ahora de la atipicidad de la campaña, esta campaña, primero pues tan deprimida en términos de que la gente pues ni le importa. Mao, yo dependo mucho de la opinión. Sí, tú eres un representante de opinión. Yo de opinión.
Eso en Bogotá es un poquito más frecuente, pero en Cali es más difícil, Mao. Aquí hay menos capas medias, menos intelectualidad, menos opinión informada. Aquí hay unas amarras, Mao, enormes. Yo no voy a dar nombres, Mao. Pero aquí hay gente que se elige, que tiene una burocracia y a cada trabajador le piden, usted me trae aquí 20 votos o usted me trae 30 votos. Mao, y esos son votos religiosos para ellos. Un padre de familia que tiene a toda su familia en la casa y que tiene un hijo chiquito, que sabe que si mañana no lleva la quincena, el hijo aguanta hambre, te consigue esos votos, Mao. Claro, porque es la supervivencia. Es la supervivencia. Y un tipo que tiene 100 trabajadores de esos en distintas partes, 100 cuotas burocráticas, entonces te multiplica por 50, ¿cierto? Entonces te tienes 5.000 votos. Y si tienes un poco más, y si aparte de eso tienes plata, entonces, Mao, es muy difícil subsistir con un voto de opinión en este régimen. Régimen antidemocrático, Mao, no echemos mentiras. No es verdad, además, te agrego que el que escruta elige, y no es perdón, es verdad que el que escruta elige, pero además no es verdad que tú tienes derecho a elegir y ser elegido, Mao. Para ser elegido en Colombia, una persona humilde no puede, Mao, por más inteligente que sea y por más vocación pública. Entonces, esas cosas, Mao, me dieron mucho pesimismo. Hoy están ocurriendo cosas, Mao, y te juro, Mao, créeme, no es por las encuestas, que me está yendo muy bien en las encuestas, pero no es por las encuestas, es porque he sentido que logré algo, y es que la gente se fija en Wilson Arias otra vez. Entonces, como que si me miran, de pronto me escogen, Mao, y tengo ese pálpito de que puedo ocurrir. Pero, Mao, te lo voy a decir aquí, voy a ser antipolítico, Mao. Si me derrotan, me derrota la mermelada, Mao, no el pensamiento. Me derrota la maquinaria y el billete, Mao. Ahora, creo que en Cali, Mao, lo que siento, con autenticidad te lo digo, se está sobreponiendo la opinión y de pronto, Mao, tengo una oportunidad en la esfera de la política. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con Wilson Arias, representante a la Cámara, que aspira y quiere repetir el 9 de marzo. Aquí, en el 2, para vos. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Limpia o te han jugado sucio. Pues el primer juego sucio es saber que el gobierno le dio 3 billones de pesos a parlamentarios para que se reelijan, Mao. Y de esa manera facilitan su propia reelección. Aparte, pues, te cuento, por ejemplo, una empresa de vallas, fui a poner valla y me dijo, no, nosotros no estamos poniendo vallas políticas. Después supe que estaban ciertamente entregándole a otros partidos políticos. Yo sin plata para poner vallas, Mao. He puesto 3 vallas solamente, Mao, en compañía de Alexander porque no tenía recursos y no tengo recursos. Propósito, ¿por qué te distanciaste de Alexander? ¿O Alexander se distanció de ti?
Eso es relativamente falso, Mao. Fíjate que es lo que se domina en la opinión, pero con Alex estoy firme. No, ahora, pero ustedes estuvieron distanciados. Pero Mao, no arriesgamos la alianza electoral para efectos electorales. Hemos tenido distancias que son las típicas de la izquierda, Mao. Porque en la izquierda, Mao, nos distanciamos por ideas a veces. Y en la derecha se unen por la plata, Mao. En la derecha, Mao, no he hecho mentiras. Tú no te sales de la foto en la derecha para que no te quiten mermelada. Entonces los tipos están allí. Nosotros a veces nos distanciamos por ideas. Entonces tuvimos algunas diferencias sobre para dónde iba el polo, en la época en la cual se abrió la marcha patriótica y se abrieron los progresistas y todas las cosas. Tuvimos de pronto formas de mirar el mundo distintas, pero eran auténticas, Mao. Esas se arreglan si tú te pones de acuerdo. No es un asunto de una chequera, Mao, el que lo resuelve. Entonces, los distanciamientos no son de fondo. Son de fondo a veces, pero no para romper electoralmente. Yo creo que Alexander, además, Mao, tenemos cierta eficacia para defender los derechos del pueblo. Mao, mira, en Cali ahí siguen, y nos regresaron en Cali. ¿Qué tiene 1000 problemas? Vamos a batallarlo. El SENA sigue existiendo. Logramos ahí pelearnos el tema de Acuavalle, que la iban a volver añicos y... digamos que, si se trata, somos más o menos, por decirlo en términos un poco distintos, somos... funcionales al proyecto popular, ¿no? Le servimos al proyecto popular, ayudamos a eso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Alex y yo hacemos una llave muy chévere para defender los derechos del pueblo, ¿no? Ha salido una encuesta hoy donde sale bien librado Alex para el Senado. Sí, Alex sale dentro de los 10 primeros. Mira, Mau, y en los 10 primeros salen 3 del polo, ¿viste? Sale Alexander, sale Iván Cepeda y sale Jorge Robledo. Es que Robledo es muy buen... Cierto, tipo tan estructurado. Mao me ha dicho en público, en privado, en cámara y por fuera que te parece Robledo una figura muy importante. Claro, es que es el mejor senador. ¿Cierto? Sí. Yo sí quisiera conversar con Robledo. Te lo voy a traer aquí. Yo quisiera conversar con él. Me parece muy interesante. Mao, me comprometo a traértelo. Sí, pero me tienes que avisar con tiempo. Te aviso con tiempo, yo sé, sí. Pero es una figura... Sí. Y sabes una cosa que te cuento, que yo he descubierto. Robledo es un hombre hosco, ¿no? En televisión y el debate y serio, y nada más, pero así en el vis a vis es un hombre con un humor de esos... Un humor de esa gente, Mao, que te hace reír, no se ríe. ¿Vos has visto eso? Sí, claro. De que queda seria y te dice... las barrabasadas más grandes. Me parece un tipo muy simpático y lo quiero mucho, Mao. No, y además cuando se mete a investigar es a investigar. Sí. No deja nada por fuera, ¿eh? El más mínimo detalle lo mira, lo analizas, le da vueltas. Y muy ácido, ¿no ve? Sí. Tiene una acidez simpática. Es claro, muy claro. Bueno, mi querido Wilson Arias, el voto en blanco. Fenómeno. Primero, pues, decir casi que lo obvio, Mao, pero no hay que dejar de decirlo. Legal, legítimo e y es una manera de expresar inconformidades. No es lo mismo que el abstencionista que se queda en la casa, pues, allá, bostezando todo el día. Tipo va y dice: no estoy. Yo estoy. Ahora, sí creo, y también tal vez sea antipolítico decirle, pero hay que decirlo, el voto en blanco sí que me perjudica a mí, Mao. Porque yo disputo la opinión y el voto en blanco es básicamente opinión. Opinión, sí. El voto amarrado no sufre con el voto en blanco. Y eso también estoy viendo a mis amigos del voto en blanco. Digo, ¿usted cree que el voto en blanco va a derrotar a ese que se consigue los votos porque obliga al padre de familia a conseguirle 50 votos o porque tiene la plata para comprar los votos del Distrito de Blanca, aprovechándose de la miseria económica y espiritual del pueblo, porque es lo que hacen estos clientelistas? Los tipos tienen los votos asegurados, pero el voto en blanco sí puede dejar por fuera a figuras independientes y sin mermelada y sin recursos. Por ejemplo, a Wilson Arias podría perjudicarlo gravemente el voto en blanco,
Y lo digo con honradez, Mao. Esa es la realidad. Pero no solo a Bolsonaro, a Jorge Robledo. Mao, Robledo no compra un voto, no compra un solo voto. Jorge Robledo nos consta a los que lo conocemos, pero también a la vida pública, que hace campaña sobre sus tesis. Si la opinión de Robledo decide votar en blanco, no llega a Jorge Robledo. Entonces es como una encrucijada pues muy interesante de la política. Se habla de 300.000 votos o más para Jorge Robledo. Pues yo he escuchado cifras que ya son un poquito desproporcionadas, pero sí se habla como así de esos guarismos, ¿no? Sí, y eso sería una votación muy impresionante, ¿no? No, me ocurre que me encuentro en la calle, mucha gente dice, ¿usted es del Polo Robledo? El mismo me dice, Mao, me lo dispara. Lo relacionan inmediatamente. Impresionante. Polo Robledo, bien, ¿eh? Y empresarios, Mao. Claro, gente de la élite, Mao. Gran burgueses, para decirlo en tus términos de los 70s. Gran burgueses, Mao. Dicen, el gran burgués dice, Robledo, voto por Robledo. Y me tiene eso impresionado, Mao. Empresarios, ¿no? Pero también tiene un sentido, Mao. Es que Robledo ha defendido la producción nacional, vos ves, ¿no? Robledo dice, TLC acaba la economía nacional y acaba las empresas y perjudica al trabajador asalariado. Pero fíjate el encadenamiento, ¿no? TLC, empresas, trabajador. Y eso es una filosofía distinta de que pensaba que los trabajadores tienen que destruir la empresa. Los trabajadores pelean sus derechos, pero también defienden un concepto de país. Wilson, ¿los sindicatos le hicieron bien o mal al país? Bien, mucho bien, Mao. Mucho bien. Si no fuera por los sindicatos no existirían 8 horas de trabajo en otras calendas. Si no fuera por los sindicatos no existiría salario mínimo. La lógica del capital hoy es devorar hasta el concepto de salario mínimo. Si el capital de hoy pudiera tener esclavos, los tendría, Mao, perfectamente. Más aún, el capital tiende a tener esclavos, Mao. Mao, en nombre de la competitividad, la pugna entre los empresarios se da con todos los factores. Y si tú puedes devorar el factor trabajo, lo devoras, Mao. Lo ves esclavo. Hoy, Mao, hay una figura que se llama, yo no iba a saber, las pasantías. Son muchachos a los que no se les paga y trabajan. La pasantía se está generalizando. Si no fuera por los sindicatos no existiría eso. Los sindicatos defienden el derecho de asociación. Es más, la forma más espontánea del derecho de asociación, Mao, es el sindicalismo y la Junta de Acción Comunal. Hoy se llaman así. Y eso es el fundamento de la democracia. El sindicalismo, en términos del campo de la democracia, son una contribución muy actual, muy vital, muy cotidiana. Y en términos de los intereses económicos, Mao, es lo único que tienen los trabajadores para defender y los sectores populares para defender sus intereses. Y si ese sindicalismo, Mao, no solo defiende lo inmediato que es el salario, sino que también tiene una proyección social y comunitaria, ese sindicalismo se vuelve de una vocación democrática muy sustantiva, ¿no?, para el ordenamiento social. Wilson, ¿qué pasó con las horas extras? ¿Qué pasó con el trabajo nocturno? ¿Por qué se los dejaron quitar? Sí, Mao. Y yo le digo a los trabajadores, pues a eso no es injusto, ¿no? Los trabajadores se lo dejaron quitar, sí, es verdad, se lo dejaron quitar, pero es que cuando hay un poder tan fuerte y tan ensimismado, pedirle al débil que no se deje quitar algo, ¿no? Tú vas por la calle, va un niño, va un imberbe por la calle y se le aparece un King Kong, ¿no? Y le quita hasta el pañuelo, y entonces tú le dices, ¿por qué te lo dejaste quitar? Pues claro, porque me lo quitaron. Entonces un poquito le pasó, yo creo, Mao, fíjate la clase de trabajadora esa, ¿no? Una anécdota, no, esto va a ser anécdota después, una vivencia actual que me deja casi que pasmado, yo no sé cómo reaccionar. Álvaro Uribe, Mao, propuso un proyecto de ley, tramitó varias leyes y su régimen convirtió el día en noche. Dijeron, ya no hay recargos nocturnos a las 6, sino a las 10 de la noche, Mao. Y el trabajo sale a las 9:55 de la noche y todo está oscuro, Mao, en la vida, pero en el código es de día. Eso lo quitaron. Y después, en su presidencia, sacó una reforma, otra más, que le quitó el salario a los aprendices del SENA, 250.000 aprendices, y les quitó el salario, Mao.
Se nos quitó. Le digo, usted gana el 75% mínimo. No, y ahora Uribe dice que por qué no le aumenta el salario, que por qué Santos es tan michicato. Eso es un chiste tomado. Le dice, oiga, Santos, subámosle más a los trabajadores. Y yo me propongo para el Senado para subirle a los trabajadores. Y desde el Senado no podemos subir los salarios de los trabajadores. Eso es más fácil se hace desde la presidencia, Mao. Entonces uno dice, cuando presidente, en 8 años, no se acordó un solo día de eso. Y ahora, en campaña electoral al Senado, dice, oiga, me propongo reivindicar a los trabajadores. Eso es un chiste de nuestra democracia, Mao. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con nuestro invitado de esta noche, Wilson Arias, representante a la Cámara que aspira a llegar de nuevo. Aquí, en el 2, para vos. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM. El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. En el 2, para vos. Los representantes son los mismos, 13. Los senadores se mantienen, se pierden o se aumentan. Te estoy hablando del Valle del Cauca. El Valle puede perder 1 o 2 senadores. Porque el PIN ya no va a jalar tanto. Todas esas estructuras están venidas a menos. Y no solo por la pugnacidad interna, tal vez la gente ya se ha dado cuenta, qué sé yo, y yo hasta creo que hay una orden imperial. Vos sabés que yo tengo esa fijación en mi cabeza del Departamento de Estado que dice determinados partidos no van más. Eso a veces ocurre, Mao. La gente cree que no, pero los gringos tienen un poder enorme. Y entonces México, y entonces América Latina, y entonces legalización, 1000 cosas. Pero aparte de eso, Mao, yo creo también, por ejemplo, en el polo, Mauricio Espina empujó y ya no empuja tanto como antes. Bueno, dirán alguien, sí, pero la burocracia que manejaba Jorge Iván y Mauricio se fue por otro lado. Sí, pero esos desarreglos también producen mermas en la capacidad electoral. Yo pienso que en el Senado se pueden perder nuevos curules. Afortunadamente, hoy, por ejemplo, hay una encuesta en la que le da muy bien a Alexander López. A Jorge Iván también. Y a Jorge Iván le da bien. A Jorge creo que tiene recordación muy inmediata además y va a tener un buen desempeño electoral. Van a eliminar, es un proyecto de eliminar la circuncisión nacional. ¿Estás de acuerdo? No me gusta, ¿sabes? Yo creo que habría que pensar cuál es la propuesta, ¿no? No la conozco muy bien, he escuchado que en La Habana se discuten algunas cosas y que eventualmente en el país se está pensando un ordenamiento más o menos general. Y se ha de ocurrir que ocurra, Mao, para que no estemos reformando la Constitución cada 8 días, ¿no? Si el arreglo social es ese, que sea. Pero a mí me gusta la idea de una circunscripción nacional y una regional, Mao, me gusta mucho eso. Bueno, Wilson, en este momento estamos hablando de acabar con la violencia en el monte.
pero se nos ha venido a las ciudades. Entonces, ¿cuál paz? ¿De qué paz estamos hablando, Wilson? Sí, Mao. Estamos hablando de tratar de hacer un arreglo con una estructura político-militar organizada de carácter nacional, y eso es muy importante, Mao. Y si logramos un consenso, logramos que se exprese políticamente, y eso va a ser un factor muy importante para el futuro, ya no solo de la seguridad militar y ciudadana, sino, digamos, de la política en general. Pero es evidente que los factores de la violencia en la ciudad no están asociados a la guerrilla. Eso es un invento, y además un invento que muy calculado, Mao, porque si tú tienes una guerrilla y la presentas como el coco para todo, Mao, justifica la existencia de un aparato de guerra enorme que también mueve muchos rubros, Mao. La guerra es un negocio por donde se le mire, Mao. Sí, pero el negocio es la paz. Pero en la ciudad, Mao, en la ciudad hay violencia. El tema no es de guerra, el tema es de seguridad social, Mao. Es de seguridad social, Mao. Mao, en concreto, el joven que se levanta por la mañana y no tiene ni estudio, ni trabajo, ni deporte, ni recreación, ni cultura, ni nada, ¿qué hace, Mao? Y te vas a la esquina y te encuentras que el microtráfico te dice, hermano, lleve esta papeleta y le doy para el mes. ¿Cuál es la opción, Mao? ¿Cuál es la realidad? Tú sabes, ¿te has dado cuenta que es que en el distrito de Agua Blanca están llegando unas bandas criminales de Buenaventura y los tipos te tumban la pared de la casa, Mao? Sí. Sacan a la familia y se toman la casa para hacer operaciones de tráfico. ¿Tú sabías, Mao, qué está ocurriendo? Yo claro que está ocurriendo. Me impresionó, y el padre huérfano me mostró las fotos. Padre huérfano, un padrecito que anda metido, entonces me mostraba las fotos. Mira, esta casa le rompieron la pared al tipo, sacaron al papá, a la mamá, a la familia, y se lo tomaron estas bandas. Y vienen de Buenaventura. ¿Tú sabes por qué vienen de Buenaventura? Porque en Buenaventura la minería, el narcotráfico, la guerra por el territorio ha desplazado cantidad de sectores, y entonces Cali es una especie de cruce de caminos de todo eso. Para bien, porque es para bien, también podría mencionar, Mao, de la costa pacífica nos han llegado grupos musicales que son hoy por hoy, tú lo sabes, demostrar internacionalmente, poesía, música, arte, cultura, pero también nos está llegando eso, Mao, por el desplazamiento que ocurre en Buenaventura. Y si miras al norte del valle también ocurre una cosa parecida, ¿no? Rastrojos urabeños, qué sé yo, cómo se llama todas esas cosas, y terminan devastando el tejido social y desplazando a la gente. ¿Y dónde piensa la gente? Los del norte piensan Pereira, Armenia y Cali. Cali es muy, como es una plaza grande, Mao, se piensa que todos podemos vivir. Entonces, esto es un cruce de camino muy tener. Wilson, en el cierre, ojalá no podamos reconciliarnos todos los colombianos, en las montañas y en las ciudades, porque en las ciudades ya hay mucha violencia. Pero nadie habla del posconflicto, que es una parte mucho más complicada de lo que se está hablando en La Habana. Eso es cierto, Mao, es un llamado que tú haces que yo entiendo trascendental, de verdad. Es decir, tú silencias los fusiles y ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, creo que el posconflicto es una oportunidad muy, muy bella, Mao. Pero hay que estar preparado. Que ya tiene resistencia. Entonces nos dicen, Mao, ¿cuánto dedica Colombia a la guerra? 26 billones del presupuesto. Si tú lograras doblegar eso a la mitad, tienes 13 billones. ¿Sabes cuánto vale la crisis de las universidades en infraestructura? 2 billones. Resuelves. Tú tienes una fuente cierta de un país que se devasta en la guerra, superando esas razones. No va a ahorrarse todo, Mao, pero sí se puede ahorrar una buena parte. Entonces, ese que llaman post-conflicto, y que en rigor, Mao, el conflicto va a seguir existiendo, lo que pasa es que de otras maneras. De modo que después de la firma vamos a tener algunas oportunidades y el país debe prepararse para ello, y comparto contigo, es una urgencia empezar a mirar qué hacemos después de los arreglos de La Habana. O nos matamos ya no con balas sino socialmente, devoramos a los pobres, ¿qué hacemos con los pobres? Pues entonces ¿qué tratamiento le damos? O tratamos de incorporarlos para que tengan una vida plena, productiva
y bueno, que ayuden a la construcción social. Wilson, que todo te salga bien el 9. Mao, muchas gracias. Lo digo públicamente, para mí ha sido muy importante tu invitación, no solo por el despliegue que tú tienes, sino también por lo que eres en el periodismo. Muchas gracias, Mao, por la invitación. Y a ustedes la invitación muy cordial para que de nuevo el lunes estén de nuevo con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos.